Hola amigo de YouTube, qué bueno que estás ahí. Si es la primera vez que entras a mi canal, en este canal te damos herramientas teóricas y te sugerimos herramientas prácticas para que aprendas a tocar piano de oído. Si eres una persona que quieres aprender a tocar piano, pues te invito a que veas los videos de aprender esto, las notas, hasta el video del día de hoy. Pues bien, en el día de hoy quiero establecer una diferencia entre dos acordes. Ya hemos visto la secuencia de acordes, hemos visto los acordes que se forman en la escala mayor, todos los acordes ya lo vimos, y ya vimos todos los acordes que se forman en las escalas menores, que son tres: menor armónica, menor melódica y menor natural. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero de manera breve establecer la diferencia entre el acorde disminuido y el acorde semidisminuido. Lo primero que quiero que sepas es que el acorde disminuido es un acorde menor con la quinta disminuida. Y vamos a verlo. Digamos que la base para poder establecer la diferencia entre un acorde disminuido y un acorde semidisminuido es que sepas cómo está construido un acorde disminuido. Entonces, vamos a verlo de la forma más sencilla, que es la forma de triada. Sabemos que un acorde mayor, por ejemplo este, se forma en el primer grado, tercer grado y quinto grado. Un acorde menor se forma, ese mismo acorde mayor en este caso es el acorde do. Un acorde menor se forma disminuyendo el tercer grado, este, 1, 2 y 3, medio tono, eso es do menor. Ahora bien, un acorde disminuido no es más que un acorde al cual se le ha disminuido la quinta o se le ha bajado medio tono a la quinta. Sería la quinta, 1, 2, 3, 4, 5. Esa quinta la ponemos bemol. Eso es do disminuido. Do disminuido. Normalmente, cuando encuentras escrito el acorde disminuido, lo encontrarás con esta notación que te muestro aquí en pantalla. Todas esas notaciones se aplican para el acorde disminuido. ¿Qué es lo que pasa? Que es el acorde más simple del acorde disminuido, aunque incluya otra nota, que ya veremos. La escala de do menor es como sigue: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este es el octavo grado. Si tú partes de la escala mayor, por ejemplo, de do mayor, puedes decir que una escala menor está formada disminuyendo el grado 3, el grado 6 y el grado 7. Poniendo bemol esos 3 grados, ya tú tienes una escala menor partiendo de la escala mayor. Entonces, ahí estamos hablando de un acorde disminuido. Ahora, ¿cuál es la diferencia real entre el disminuido y el semidisminuido? El semidisminuido, fíjate que si es una triada, tú no puedes hablar ahí de semidisminuido, porque lo que hace realmente, lo que le da el toque de semidisminuido es esto: que el acorde semidisminuido utiliza la nota 7 de la escala menor. Escucha la sonoridad. Y el acorde disminuido pone esa nota 7, la pone bemol otra vez. O sea, si partimos de la escala mayor que pone la séptima disminuida y luego pone la séptima disminuida otra vez para disminuido, entonces aquí es lo que algunos le llaman doble bemol, porque están haciendo referencia a la escala mayor, y entonces, como hacen referencia a la escala mayor, dicen que es el doble bemol. Entonces, el acorde semidisminuido utiliza la nota 7 de la escala, pero el acorde disminuido utiliza la sexta. El acorde semidisminuido podrás encontrarlo escrito así como te lo muestro en pantalla. ¿Qué pasa? Que muchas personas, en teoría, hablan de acordes disminuidos y acordes semidisminuidos. Pero recuerda, para hablar de semidisminuido, obligatoriamente hay que hablar de cuatreadas o de tetradas o de acordes de 4 notas. Porque la nota número 4, posición fundamental, es la que hace la diferencia entre lo disminuido y semidisminuido. O mejor dicho, entre disminuido y semidisminuido. Ese es el sonido de un acorde semidisminuido. Y este es un disminuido. Algo que se me olvidaba decir es que el acorde semidisminuido, muchos lo consideran como un acorde menor con séptima. Fíjate que es el acorde menor, do menor, bemol quinta. Por eso aparece en la notación, como lo viste ahorita, menor séptima, bemol quinta. Es todo por el día de hoy. Espero que hayas entendido este video. Si tienes alguna pregunta, si tienes
algún comentario. Me gustaría leer tus comentarios. Muchas gracias por ver mis videos. Te pido que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y que compartas el contenido, que si te gusta el contenido que le des like. Soy Orlando Maldonado y esto es Aprende a tocar el piano de oído fácil y rápido. Pero recuerda, nunca será tan fácil aprender, nunca será tan rápido. Hay que practicar, hay que trabajar. Así que nos vemos en una próxima y gracias por tu atención. Un saludo.